o los hijos que se llegan a lograr a veces salen enfermos, salen con problemas, con síndromes. Entonces es una ley de Dios no allegarse a pariente o a parienta. Siguiente, no ver la desnudez de familiar o pariente. El Señor no quiere que se vea desnudez, que el padre vea la desnudez de su hija, claro que no, ni que la madre vea desnudez de su hijo varón, jamás. Y esas cosas están prohibidas por el Señor. ¿Por qué? Porque tiene que haber, estas leyes cumplen con el estándar del respeto, de la intimidad, de que cada quien su espacio. Y no está bien de que en la casa anden todos desnudos, eso no es algo honorable. Son leyes que van directamente a nuestra moral, a nuestra buena ética. Bien, no tomar mujer cuando ella está en su ciclo, según Levítico 18:19. No tener acto sexual con la mujer del prójimo. Claro, no tocar, no codiciar la mujer del prójimo. Son leyes totalmente vigentes. Son aspectos que no podemos decir que esto no tiene sentido, que esto no tiene vigencia. Estamos viendo que son leyes que no contradicen la palabra de Dios, porque son la palabra de Dios, y son leyes que son para nuestro propio beneficio y para vivir en santidad. Jamás ofrecer los hijos a Moloch. Nunca ofrecer los hijos a ningún dios. Hogares y hábitos santos. Ponerse de pie ante un adulto o anciano. Levítico 19:32. Cuando yo miré esta ley, esta porción de Levítico 19:32, yo me quedé pensando, nunca la aprendí como un precepto, como un mandamiento del Señor, pero la aprendí en la escuela, me la enseñaban. Que cuando estábamos todos sentados, el maestro lo decía, cuando el director entre, o cuando algún maestro entre aquí, o cuando un padre de familia entre a hablar conmigo, todos se pondrán de pie y dirán buenos días. Y recuerdo que en la primaria entraba el director y todos de pie a la par, y todo el grupo decíamos, buenos días, señor director. Era una forma de reverenciar a los adultos. Dios quiere en nosotros que aprendamos el respeto, que aprendamos la reverencia, que aprendamos a reconocer la autoridad y la soberanía de las personas adultas. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te pondrás de pie. Es una manera de reverenciar, no es algo trivial. No puede ser trivial los mandamientos de Dios. Es algo que implica el respeto. Claro que el respeto se puede llevar de muchas maneras. A lo mejor una persona se pone de pie ante un adulto y eso no implica que lo esté respetando. Quizás le puede faltar el respeto con la mente, con el pensamiento. Pero una manera de externar y de revelar, manifestar nuestro respeto es ponernos de pie como un acto de amabilidad. Levítico 19:26 nos habla totalmente de no comer carne con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Entonces cuando usted va a guisar ahí alguna comida, cerciórese bien que la carne no tenga nada de sangre. Apriétela, escúrrela o hágala kosher. ¿Cómo la puede hacer kosher? Mi mamá hace la carne kosher de la siguiente manera. Cuando compramos la carne, porque aquí en Reynosa no hay carne certificada kosher, o no la encontramos, pone agua en una vasija y la carne la ve que viene muy roja, como que viene caliente de sangre, y la pone en agua un rato y la enjuaga y la lava. Y con un poco de sal, al sacarla, ya la carne ya está completamente limpia, libre de sangre, entonces se puede consumir. ¿Por qué no podemos consumir sangre? Ahora dirán ustedes, o algunos de ustedes, este es un precepto del Antiguo Testamento. Vaya a Hechos capítulo 15, cuando está el concilio de Jerusalén y los apóstoles reunidos, y dice claramente que una de las especificaciones para aquellos que venían del contexto gentil, para unirse al pueblo de Dios, dice, no consumir sangre, ni fornicación, ni lo que ha sido ahogado. Entonces Dios prohíbe en todos los sentidos y en todo tiempo no consumir absolutamente nada de sangre. No hacer balanzas injustas o medidas falsas para aquellas personas que tienen negocio. No hay que vender 1 kilo de tomate cuando realmente nada más son 800 gramos. Hay que ser justos porque la palabra de Dios lo dice. Es un precepto que ahí está y que hay que respetar la palabra del Señor. No usar ropa que tenga lana y que tenga lino a la vez, según Levítico 21:5. Cuando yo leí esto me quedé pensando, ¿cómo no puedo poner una ropa que tenga lana y lino? Pero hay que comprender el sentido espiritual que implica este pasaje. Era muy común en el antiguo Israel que toda la gente utilizaba la ropa de lana, de hilo de lana. Y el hilo de lino era exclusivamente para el servicio de los levitas. Más adelante vamos a ver la vestimenta de los levitas y vamos a darnos cuenta que la ropa de ellos era exclusivamente de lino. El lino representaba la santidad del Señor, algo separado exclusivamente para el Señor. Y la lana representaba pues algo muy común entre el pueblo. Entre el pueblo podía haber gente en santidad, como entre el pueblo también podía haber gente que estuviera en pecado. Entonces, este mandamiento nos enseña que el que mezclaran la lana con el lino era mezclar o malbaratar el servicio a Dios. Como los santos iban a mezclar con lo profano, en donde pudo haber pecado, mezclarse con
con lo santo, con el lino. Entonces este mandamiento nos enseña en gran sentido espiritual que no tenemos que mezclar nunca las cosas santas con las cosas paganas de este mundo. Jamás, ni cristianizar cosas del mundo para que parezcan medio cristianas. Nada de andar cristianizando el Halloween, de que ahí lo vamos a celebrar en la iglesia, pero de una manera diferente, de una manera santa. No se puede mezclar la lana con el lino, no se puede mezclar lo profano con lo santo. Es aberrante delante de la presencia del Señor. Levítico 19:16, no andar chismeando. Y Reina Valera así lo dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo, digo yo Jehová. Así lo dice Reina Valera, chismeando. Y es fuerte porque el chisme es algo completamente prohibido por la palabra del Señor. No gritarle al sordo ni poner tropiezo al ciego. ¿Cuánta gente a veces saben que hay un sordo mudo y hasta le hablan adrede y le alzan la voz? Eso no está bien. Es una ofensa al Señor. Es una ofensa completa. Ni poner tropiezo al ciego. Levítico 19:14. O díganme ustedes, ¿a poco está permitido gritarle a un sordo? ¿O ponerle una piedra para que se tropiece el ciego? Claro que no. Entonces son mandamientos que son vigentes para ahora. No cegar las parcelas en las orillas. Para aquellos que tienen campos, porque es importante no cegar las parcelas en las orillas. El Señor decía, cuando vayas a cegar tus tierras, asegúrate de dejar en las orillas libre, supongamos, una parcela de maíz. Asegúrate de dejar toda la orilla con unas mazorcas, porque cuando venga el errante, cuando venga el extranjero, cuando pase una viuda que no tiene marido, cuando venga un desamparado, tomará y comerá de la porción de mi tierra, porque la tierra le pertenece al Señor, la tierra es de Él. Dice la Escritura, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que no la habitan. Entonces Dios enseñaba que dejáramos una partecita de las orillas libre para que las personas más necesitadas y más pobres de nuestro alrededor tuvieran una porción para comer. Era una manera de hacer Gesed, misericordia, mostrar misericordia hacia su prójimo. Era una manera de revelar y cumplir el mandamiento de amar profundamente al prójimo, dejándole una pequeñita porción para que ellos también tuvieran con qué comer. Y el último, reverenciar a padre y madre, según Levítico 19:3. Vamos a hablar de las leyes de santidad en el culto, en el servicio al Señor. Bueno, ya vimos en Levítico 17:10 al 16, no comer nada de sangre, en ningún sentido. Nada de sangre puede entrar en nuestra boca. Tener en referencia al santuario, aquel lugar donde usted se reúne para adorar al Eterno, para alabarle, o para estudiar su palabra. Algunas conocidas como las Bet Tefilá, casas de oración. No es correcto estar en la casa de oración, en el lugar dedicado para el servicio al Señor, estar platicando cosas sin sentido, estar platicando cosas de cómo te fue en la semana, el chisme, lo cual está prohibido en el Señor, el chisme de la semana. No, claro que no. Es un lugar de reverencia, es un lugar en el cual se va a adorar a Dios, se va a orar y se va a buscar de su presencia y a estudiar de su palabra. Levítico 19:37, guardar los estatutos del Señor. Levítico 19:2, ser santos porque el Señor es santo, es mandamiento que no está abolido. La santidad es esencial en la vida del creyente. No irse jamás tras los ídolos. Y cuando hablamos tras los ídolos no me estoy refiriendo solamente, ni el Señor se refiere solamente a las imágenes talladas. Nos referimos que cuando tenemos un servicio de adoración, un servicio de estudio bíblico, es que no puedo ir al servicio porque está el partido de fútbol. Es que no voy a ir a la reunión de damas, dice alguna hermana, porque es el final de la novela. Claro que no. No irse jamás tras aquello que puede ocupar lugar en tu corazón, sino buscar primeramente las cosas del Señor y su reino. No asimilarse a las paganidades de las naciones, no ser como los demás pueblos. Es que yo no puedo, dicen los niños, porque yo no puedo ir con mi calabaza a pedir dulces en Halloween, si todos los demás niños los hacen, si los niños de tal iglesia lo hacen, ellos. Pero nosotros fuimos llamados para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo en santidad del Señor y consagrado para Él, para andar y celebrar lo que Él dice en su palabra y para desechar las cosas y las fiestas de este mundo. Levítico 20:26, que siempre hagamos diferencia entre lo que es santo y entre lo que es profano. Que nunca mezclemos lo santo con lo profano. Que aprendamos y que su Espíritu Santo nos guíe y nos dirija para separar siempre lo santo del inmundo. Vamos a hablar de las 7 fiestas del Señor. Y están en Levítico 23 de una manera amplia y específica. Las fiestas le dan al pueblo de Dios la oportunidad de reflexionar sobre la bondad del Señor, su plan profético. Tienen un plan profético las fiestas del Señor. No solamente era comer y presentar ofrendas. Había una señal profética ahí. Son un tiempo designado para aprender de la obra redentora del Hijo de Dios. Las 7 fiestas están completamente relacionadas
con la obra de Cristo. Nos brinda la oportunidad de recordar que hemos sido llamados a vivir en santidad total para nuestro Dios. Las 7 fiestas bíblicas se dividen en 2 grandes sectores o 2 grupos: la fiesta de la primavera y las fiestas del otoño. Vamos a ver las fiestas de la primavera. Y estas fiestas ustedes van a ver aquí de que están relacionadas completamente con la primera y con la segunda venida del Mesías. En la primera venida del Mesías, según los estudiosos de la Biblia y también según el judaísmo, implica que el Mesías vendría y sería el Ben Yosef, que quiere decir hijo de José, hijo sufriente, quiere decir que vendría en característica de sufrir por causa de su pueblo Israel. Entonces las primeras fiestas, las primeras 4 fiestas del sistema profético de Dios apuntan hacia la primera venida de Jesucristo, su venida, su sufrimiento, su martirio, su muerte, su resurrección, su ascensión y el envío de su Espíritu Santo a nuestras vidas. La Pascua se celebraba el día 14 del primer mes. Los panes sin levadura se celebraban del día 15 al 21 del primer mes. Durante 7 días el pueblo no comía nada de levadura. Los primeros frutos era el día siguiente del reposo de los panes y la fiesta del Pentecostés, 50 días después de los primeros frutos. ¿Por qué estas fiestas hablan acerca de Jesucristo y lo resumen? Decía la festividad de la Pascua o Pesaj, lo que estudiábamos en Shemot, decía, se celebrará el día 14 del primer mes, y la especificación era así: el cordero que inmolaréis toda la congregación de Israel el día 14 del primer mes de Nisan o Aviv, según como se maneja el calendario, decía, será entre las 2 tardes. Al aplicar un poco del hebraísmo, la primera tarde empezaba a las 12 de mediodía y terminaba a las 3 de la tarde. Y la siguiente tarde empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 6. A las 6 de la tarde se acababa el día y comenzaba el día 15. Empezaban los panes sin levadura. El cordero pascual o el cordero de Pascua debe ofrecerse entre las 2 tardes, entre la primera y entre la segunda. La hora entre las 2 tardes es las 3 p.m., las 3 de la tarde. Según las escrituras, el Nuevo Testamento nos revela a la hora novena, según las mediciones grecorromanas, a la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde, es cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Yeshua, el Mesías, estaba siendo crucificado por el pecado del pueblo. Él estaba cumpliendo la fiesta de la Pascua. Él fue el Cordero de la Pascua. Él fue la ofrenda perfecta para que nosotros pudiéramos participar de una nueva alianza y de un nuevo pacto, el cual Él selló y ratificó con su propia sangre. Él cumplió la fiesta de la Pascua con su propio cuerpo. Ese día Él estaba siendo crucificado por causa de nosotros, conforme lo enseñaba la ley y conforme lo establecía la misma fiesta de Pascua. Los panes sin levadura significaba que el pueblo no podía consumir nada de pecado. Levadura es pecado. Entonces pan sin levadura es pan sin pecado, pan sin leudar. Durante 7 días el pueblo tenía que alimentarse exclusivamente sin nada de levadura. La levadura se sacaba de la casa. Si la tenían que tirarla, dejarla a un lado, porque era un símbolo de que en esos 7 días el pueblo estaba consagrándose para el Señor, se estaba santificando. Primeros frutos era el día siguiente del reposo de los panes sin levadura. El Señor Jesucristo estuvo en la tumba durante el tiempo de los panes sin levadura. Ahí estuvo Él descansando, reposando. Pero en la fiesta de primeros frutos Él se levantó triunfante. En la fiesta de primeros frutos se traían los frutos, se levantaban al cielo y se sacudían como una ofrenda de adoración al Señor. Él también fue levantado por nosotros. Fue levantado por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo. Se levantó con poder, como una muestra de que Él está cumpliendo el plan profético de Dios. Él se fue a los cielos y ascendió. Y en la fiesta del Pentecostés, cuando sus discípulos estaban reunidos, Él envió el Espíritu Santo. Él no lo envió antes, no lo envió después. Él esperó la fiesta de Pentecostés para enviar su Espíritu Santo. Mientras en Israel estaban celebrando la entrega y el regocijo de la Torá, de las leyes que el Señor había entregado en Sinaí, los discípulos estaban recibiendo el Espíritu Santo sobre sus vidas durante las fiestas de la primavera. Entonces tenemos fiestas que quedan pendientes, las fiestas del otoño, y sabemos que están completamente relacionados con su segunda venida, una venida gloriosa, una venida que Él vendrá para juzgar el mundo. Vamos a hablar de las fiestas del otoño. La primera es la del Día de las Trompetas, conocida también como Yom Teruah. Yom Teruah quiere decir Día de la Alarma. Se celebra el día 1 del 7º mes. A veces equivale con el mes de septiembre, a veces equivale con el mes de octubre. Bien. La fiesta del Día de las Trompetas nos habla y nos hace una especificación acerca de la venida y el retorno de Jesucristo. El Día de las Trompetas
tiene que ser al sonido del shofar. Habíamos visto al principio que el shofar era un instrumento de alarma, un instrumento de guerra. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo venga, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces la venida de Jesucristo se relaciona con el día de Yom Teruah, con el día de las trompetas. Entonces cuando se acerca Yom Teruah es una manera de recordar que Él viene, que Él retorna por su pueblo, que Él viene para establecer la paz mundial, que Él viene para hacer justicia al quebrantado y para dar justicia a los suyos. Es maravilloso poder tener una reunión especial el día de las trompetas y celebrar que el Mesías viene, que Él regresa pronto. El día del perdón es el día 10 del séptimo mes y como ya lo vimos anteriormente era el Yom Kippur, cuando el sacerdote, el Kohen Gadol, entraba hasta el lugar santísimo y presentaba la sangre por el pueblo de expiación, como un punto intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces el día del perdón señala también a aquel día cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se siente en su trono y juzgue a las naciones por completo y emita un juicio, el gran juicio de las naciones. Todas las fiestas del Señor son un asunto profético, están apuntando hacia la obra que ha hecho y que hará Jesucristo. La fiesta de los tabernáculos es la que se celebra del día 15 al día 21 del séptimo mes. La fiesta de los tabernáculos nos está enseñando a nosotros que en algún momento, nos enseñaba que Israel habitó en tabernáculos cuando salió de Egipto. Pero nos enseña también la fiesta de los tabernáculos a manera profética el tiempo cuando nosotros habitaremos en intimidad en el reino milenial con nuestro Salvador, con nuestro Rey. La fiesta de los tabernáculos es una señal profética de lo que viviremos y de lo que experimentaremos durante el reino milenial. Es importante que nosotros conozcamos este tipo de fiestas. Es importante que tengamos un sistema, una idea panorámica de ello, porque esto nos sirve a nosotros para saber en qué tiempo estamos y proféticamente estas son las fiestas que están por cumplirse dentro del plan profético de Dios. Bien, vamos a terminar ya casi, vamos a hablar las leyes sobre el pueblo. Vamos a leer Levítico 26, 1 al 4, si usted gusta leer en su Biblia o me acompaña si es apreciable las letras. Dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol de campo dará fruto. Levítico 26, 1, 4. Dios está llamando a su pueblo a una completa santidad. Santidad en todos los sentidos de nuestra vida. Una santidad que va desde lo interno y se manifiesta hasta lo externo. Una santidad que no solamente va en el corazón, sino que va también en nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de tratar a nuestro prójimo. ¿De qué sirve que digamos que Jesucristo vive en nuestro corazón si cuando vamos por la calle no actuamos con misericordia ante aquella persona que está ahí tirada? Seríamos como aquella enseñanza del buen samaritano, que pasó un levita, que pasó un sacerdote y nadie hacía misericordia, pero vino un extranjero, alguien que no era parte del pueblo, alguien que no tenía parte en el pacto y ayudó a la persona que necesitaba. Levítico nos enseña a practicar la misericordia, a vivir en santidad y a vivir conforme a los propósitos de Dios. Levítico en hebreo se pronuncia, como ya aprendimos, Vayikra. Y ciertamente en este libro Dios nos está haciendo un llamamiento a nosotros. Hace un llamamiento a la santidad. Y esta santidad no se puede medir conforme a los preceptos o conforme a las ideologías del ser humano, ni conforme a las filosofías de este mundo. La santidad que Dios está demandando y llamando a su pueblo es una santidad que se mide conforme a sus estándares, conforme a sus mandamientos y conforme a su palabra. Es una santidad completa que nos enseña a reverenciar al Rey del universo. Levítico nos enseña y nos dice: hay que adorar al único Dios vivo porque solamente es digno. Nos habla de la justicia, nos habla de la soberanía de nuestro Rey. En Levítico podemos ver que todas las ofrendas, las leyes, las fiestas bíblicas son una referencia profética a la persona, la obra redentora de Jesucristo y su trabajo actual y el trabajo pendiente en su segunda venida.
Él es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. El libro de los Hebreos nos enseña que Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y su trabajo es ser el sumo sacerdote que intercede por nuestras vidas. Se presentó no con sangre ajena, con sangre propia, haciendo redención eterna por nosotros. Levítico es un libro que nos muestra que todo aquel que anda y vive en obediencia al Padre se vuelve un receptor de bendiciones y prosperidad. Levítico nos recuerda las palabras del gran Maestro, nuestro amado, precioso Jesucristo, el cual nos dijo con amor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lectura de Números.